Soy Raúl Hernández, químico catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas, y voy a tener el gusto de dirigirles la clase de ácidos carboxílicos. El contenido que vamos a desarrollar. Miraremos la utilización de analgésicos sin receta. Características, introducción, definición, nomenclatura común, nomenclatura WICPA, propiedades físicas, propiedades químicas, importancia. Los ácidos carboxílicos desempeñan un papel muy importante en los seres vivos, ya que son material de partida para preparar muchos otros compuestos. Entonces, iniciaremos con una situación que se da en nuestro país, como es la utilización de analgésicos sin receta. Vamos a ver que hay analgésicos bastante importantes que tienen el grupo funcional carboxilo. Estudiaremos y entenderemos que este grupo funcional es ácido. Y entonces, algunas personas que toman estos analgésicos sin alguna prescripción médica, pues corren el riesgo de padecer ciertos problemas. Entonces, escuchemos. Los analgésicos sin receta derivados del ácido propanoico. Los consumidores se enfrentan a un estante lleno de opciones al buscar un medicamento sin receta para tratar dolores y fiebre. Sin embargo, la gran mayoría de las marcas disponibles solo representan 4 formulaciones químicas. Además de la aspirina y el paracetamol largamente disponibles, los consumidores pueden comprar ahora productos que contienen ibuprofeno y naproxeno. Estos dos nuevos participantes en el mercado de medicamentos sin receta son los derivados del ácido propanoico, ácido monocarboxílico de 3 carbonos. El ibuprofeno, comercializado bajo las marcas Advil, Motrin y Nuprin, fue aprobado por la FDA en 1984 para ventas sin prescripción. Numerosos estudios han demostrado que el ibuprofeno sin dosis de prescripción alivia el dolor leve y la fiebre, así como la aspirina o el acetaminofén. Al igual que la aspirina, el ibuprofeno reduce la inflamación. El ibuprofeno con prescripción tiene amplio uso como agente antiinflamatorio para el tratamiento de la artritis reumatoide. Hay evidencia de que el ibuprofeno es más eficaz que la aspirina o el acetaminofén en la reducción del dolor dental y menstrual. Tanto la aspirina como el ibuprofeno pueden causar sangrado estomacal en algunas personas, aunque el ibuprofeno parece causar menos problemas. El ibuprofeno es más caro que la aspirina o el acetaminofén. El naproxeno, comercializado bajo los nombres de marca Aleve y Naprox, fue aprobado por la FDA en 1994 para el uso sin prescripción. Los efectos del naproxeno duran más en el cuerpo, 8 a 12 horas por dosis, que los efectos de ibuprofeno, 4 a 6 horas por dosis, y de aspirina y acetaminofeno, 4 horas por dosis. El naproxeno tiene más probabilidades de causar una ligera hemorragia intestinal y malestar estomacal que el ibuprofeno. Tampoco se recomienda su uso por niños menores de 12 años. Entonces, tenemos el ácido propanoico con su grupo carboxilo, y el ibuprofeno es un derivado del ácido propanoico. Aquí observamos la estructura del ácido unido a un anillo aromático de benceno, y acá tenemos un grupo isobutilo. Ese es el caso del ibuprofeno. Y el naproxeno, pues es una situación similar, solo que en lugar de benceno tenemos naftaleno con un grupo éter, es un grupo metoxi. Posiblemente la propiedad química más importante de los ácidos carboxílicos es la acidez que presenta el grupo carbonilo.
Además, los ácidos carboxílicos forman numerosos derivados importantes, entre ellos los ésteres y las amidas. Entonces, en su grupo funcional, vamos a tener que el grupo funcional es el grupo carboxilo, llamado así porque está formado por un grupo carbonilo y por un grupo hidroxilo. A continuación se incluye entonces una estructura de Lewis para el grupo carboxilo y también dos representaciones que son bastante comunes. Observamos la estructura de Lewis del grupo carboxilo, identificando con color que hay dos grupos funcionales en el mismo carbono, el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. Esto también lo podemos condensar de esta manera que está acá en el centro y todavía condensarlo un poquito más de esta otra forma que está del lado derecho. De las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos, tenemos aquí una tabla comparativa entre diferentes grupos funcionales. Para que tengan validez las comparaciones, lo ideal es tener el mismo peso molecular. A veces resulta un poquito difícil que sea exactamente igual, pero la idea es que sea lo más parecido posible, porque si no, obviamente la diferencia se va a deber a que un compuesto pueda tener un mayor peso que otro. Entonces, en general, vamos observando que el punto de ebullición de los ácidos carboxílicos está dentro de los más altos, posiblemente superado por las amidas. Miraremos lo que son las amidas primarias, pero está casi dentro de lo más alto. Y además observamos que la solubilidad en agua es bastante elevada. Aquí miramos comparativamente entonces otros grupos funcionales, los alcoholes, aldehídos, ésteres, las amidas. Aquí hay diferentes tipos de amidas y en algún momento alguna sustitución en un alcano, quitamos un hidrógeno y lo sustituimos por un grupo amino. Entonces, al hacer la comparación, sí nos damos cuenta que los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos están casi dentro de los más elevados y presentan una gran solubilidad. ¿Qué de especial habrá en la estructura? Aquí podemos observar la estructura del ácido acético. Aquí miramos una serie de flechitas que nos indican los momentos dipolares por enlace. Quiere decir que estos momentos dipolares se forman por la situación de las diferentes cargas entre los átomos. Cada uno de estos es un dipolo eléctrico que ya hemos estudiado. Pero para poder sacar globalmente la polaridad del ácido, tenemos que sacar un momento dipolar total. Primero miramos las flechitas pequeñas, pero ya el momento dipolar total va a ser esta flecha amarilla grande. El momento dipolar se mide en unidades de Bay y entonces el valor de momento dipolar para el ácido acético es bastante elevado. Tiene un valor de 1.70 de Bays. Ahora vamos a ver un simulador de la butanamida, que decíamos que las amidas primarias, la butanamida es una amida primaria, superan esta situación de polaridad de los ácidos carboxílicos. ¿Por qué razón? Vamos observando acá de nuevo los momentos dipolares, pero vamos observando una contribución del grupo amino. Esto hace que la condición de polaridad total, que en este caso es 3.85 de Bays, supere incluso los ácidos carboxílicos. Esto lo ponemos para ir como que teniendo una referencia de la situación de polaridad que se va dando en los diferentes grupos funcionales. Y podríamos sacar de conclusión, como ya lo mencioné, que los ácidos carboxílicos prácticamente son de los que poseen mayor polaridad, pero no son los más polares. Esta es una situación importante que podemos tener en mente.
Entonces, ¿cuál es la situación que se da particularmente en los ácidos carboxílicos? Observamos el grupo funcional. Vamos observando el carbono carboxílico. Tiene un grupo hidroxilo y tiene un grupo carbonilo. Entonces, los ácidos carboxílicos presentan una situación de poder formar lo que se conocen como dímeros. Vamos a poner el grupo hidroxilo que forma puentes de hidrógeno con el grupo carbonilo de la otra molécula del ácido y su grupo carbonilo con el hidroxilo de la otra molécula de ácido. Por lo tanto, se forma en el dímero una estructura unida por doble puente de hidrógeno. Obviamente que si este ácido carboxílico fuese líquido, estas interacciones son lo suficientemente fuertes para que tengamos que aplicar una mayor cantidad de energía para poder llevar a cabo la transición del estado líquido al estado gaseoso. Por eso es que los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos son bastante elevados, aunque como ya indiqué no son los más elevados de todos, pero sí están casi en la cima. La solubilidad en agua, pues obviamente es bastante elevada, porque de nuevo las moléculas de agua pueden rodear el oxígeno del grupo carbonilo y el oxígeno del grupo hidroxilo. Entonces hay una buena cantidad de enlaces de hidrógeno y esto pues obviamente va a requerir una mayor energía para llevar a cabo la solubilidad del ácido carboxílico. Van a formar enlaces de hidrógeno con muchas moléculas de agua. Con 1 a 4 átomos de carbono son muy solubles en agua. Obviamente que al ir aumentando el peso molecular, también empieza a darse una disminución de la posibilidad de formación de puentes de hidrógeno. Entonces aquí observamos una tabla de los puntos de ebullición y la solubilidad de los ácidos carboxílicos más pequeños. Miramos el ácido metanoico, tiene un punto de ebullición de 101 grados, es soluble en agua. El ácido etanoico 118 también es muy soluble. El ácido propanoico 141 también es muy soluble. El ácido butanoico 164 también. El problema de la disminución de solubilidad empieza a partir de el ácido pentanoico, un punto de ebullición de 187, es ligeramente soluble. El ácido hexanoico es ligeramente soluble. Pero ya, por ejemplo, los alcoholes, que en algún momento se evaluó su solubilidad, ya los alcoholes a partir del 1-butanol ya empieza a tener una disminución considerable en su solubilidad y aquí llegamos hasta 6 átomos de carbono y todavía es ligeramente soluble. Y el ácido benzoico que tiene el anillo aromático también es ligeramente soluble. Eso nos hace ver entonces la situación esta que mencionaba de la posibilidad de formación de puentes de hidrógeno sobre el grupo carboxilo y que por eso se da un incremento en su solubilidad. De la nomenclatura común, algunos ácidos alifáticos se conocen desde hace mucho tiempo y sus nombres comunes reflejan sus orígenes históricos. El ácido carboxílico más simple, el ácido fórmico, es el causante de la irritación causada por la picadura de las hormigas y por eso su nombre se va a derivar del nombre de las hormigas en latín, que es formica, y entonces de ahí se deriva su nombre común. El ácido acético se aisló del vinagre, cuyo nombre en latín es acetum, que significa agrio. El ácido propiónico se consideró como el primer ácido graso y su nombre deriva del griego protos prium, que significa primera grasa.
El ácido butírico se obtiene por oxidación del butiraldehído que se encuentra en la mantequilla, en latín se dice butyrum, y los ácidos caproico, caprílico y cáprico se encuentran en las secreciones cutáneas de las cabras, capri en latín. Entonces vamos observando que es una tendencia en la nomenclatura común dar ciertos nombres que se les ocurrió a algunas personas en algún momento, y entonces, como antes era muy utilizado el latín, muchos de estos se derivan del latín, y estos nombres se utilizaron tanto que todavía se mantienen. En la nomenclatura común, también es importante hacer la observación que se utiliza las letras griegas para indicar las diferentes posiciones de los átomos de carbono respecto del grupo funcional. Cuando se usan nombres comunes se asignan las letras griegas alfa, beta, gamma, delta y épsilon para indicar estas diferentes posiciones. Esto de la utilización de estas letras, pues se podría decir que generan una nomenclatura ya un poco anticuada, pero se da la situación, como ya argumentaba hace algún momento, que nosotros, nuestra visión es llegar a entender en la Facultad de Ciencias Médicas lo que son las biomoléculas, y en el caso de los aminoácidos, que son constituyentes de las proteínas, que son compuestos de tremenda importancia, se usa muchísimo una nomenclatura, por ejemplo, de alfa aminoácidos. Entonces, como nuestro objetivo es llegar a la comprensión de estas biomoléculas, por eso ahorita estamos sentando las bases, aunque sea una nomenclatura que, de acuerdo a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, contiene elementos ya un poco antiguos. Esto todavía por la situación que se dio de un uso muy grande en todo el mundo, no se pudo eliminar este tipo de nomenclatura. Entonces, nos va a servir esta nomenclatura para llegar a entender posteriormente lo que son los alfa aminoácidos. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo de esta nomenclatura, y ya en sí, pues prácticamente que les presento el primer aminoácido, que ya esto va a ser su utilización, va a ser tremendamente importante cuando estudiemos las proteínas. Entonces, este va a ser el ácido alfa amino. La posición alfa debe quedarnos claro que es la primera posición después del grupo funcional. Es el ácido alfa amino propiónico. Aquí miramos su modelo en 3 dimensiones. Aquí está el grupo carboxilo, y aquí en la posición alfa está el grupo amino. Computacionalmente sabemos que el grupo amino se representa con un color azul. Aquí está el nitrógeno. Este aminoácido, alguien lo bautizó con el nombre de alanina. Es un aminoácido sumamente importante. Vamos a ver ahora la nomenclatura WICPA. De acuerdo a esta nomenclatura se cambia la terminación O del alcano por oico y se antepone la palabra ácido. Para los ácidos carboxílicos polifuncionales se utilizan las reglas anteriormente descritas. Entonces, el grupo funcional se puede representar de las siguientes formas, que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, tenemos acá el ácido propiónico, y tenemos en nomenclatura WICPA lo nombramos como ácido propanoico, el ácido pentanoico. Quiere decir que en el nombre ya vamos indicando a partir de 5 átomos de carbono, en el nombre vamos indicando cuántos carbonos hay. El nombre WICPA de la alanina va a ser
ácido 2-amino propanoico. Como decíamos, alguien lo bautizó como alanina. Aquí sí nos damos cuenta que el carbono 1 es el carbono del grupo funcional. Entonces, vamos a tener que hacer un ejercicio memorístico de los nombres comunes de los ácidos carboxílicos. Es muy importante aprenderse estos nombres, muchas veces son los más utilizados. Ácido fórmico, a fuente de las hormigas, este es el ácido metanoico. El ácido acético, el vinagre, deriva de acetum, que significa agrio, es el ácido etanoico. El ácido propiónico, de la leche, protosprion, que significa primera grasa, o ácido propanoico. El ácido butírico, que es el ácido butanoico, de butirum, que es mantequilla. El ácido valérico, que tiene 5 átomos de carbono, de la valeriana, es el ácido pentanoico. El ácido caproico, de 6, de las cabras, es el ácido hexanoico. El ácido enántico, de 7, de la vid, es el ácido heptanoico. El ácido caprílico, de 8, de las cabras también, es el ácido octanoico. El ácido pelargónico, que tiene 9, del pelargonio, es el ácido nonanoico. Y el ácido cáprico, también derivado de las cabras, que es el ácido decanoico. A partir de 12 átomos de carbono, esos ácidos carboxílicos los vamos a considerar como ácidos grasos, que van a ser constituyentes de las grasas. Aunque son ácidos carboxílicos como todos estos, es conveniente hacer la división para incluirlos cuando estemos estudiando las grasas. Este corresponde al ácido benzoico. Es un nombre que es aceptado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Como es un compuesto aromático, sabemos que puede tener sustituyentes en posiciones orto, meta y para. En este caso, tenemos el ácido metabromobenzoico. Un ácido sumamente importante va a ser el ácido cítrico. Tiene una gran importancia desde el punto de vista biológico y por eso hago énfasis en aspectos de su estructura. Tal como está la representación acá, tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Vamos a tener que en la posición intermedia hay otro grupo carboxilo y un grupo hidroxilo. Entonces prácticamente se considera como un ácido tricarboxílico y además con un grupo hidroxilo. La nomenclatura de los ácidos dicarboxílicos: el ácido de 2 átomos de carbono es el ácido etanodioico. De nuevo tiene un nombre común que es ácido oxálico. El ácido propanodioico es el ácido malónico. El butanodioico es el ácido succínico. El pentanodioico es el ácido glutárico. El hexanodioico es el ácido adípico. Y luego tenemos el ácido 1,2-benceno dicarboxílico, que es un nombre WIPA que no se usa mucho. Este se nombra como ácido ftálico. El benceno con 2 grupos carboxilos en posición orto. Es importante hacer esta revisión. El curso de química es prácticamente fundamento de el curso de bioquímica. Entonces, para ir entendiendo la importancia del estudio de los ácidos, y en este caso particularmente hay algunos ácidos que se consideran como ácidos metabólicos. Estos ácidos son compuestos polifuncionales, son intermediarios en las reacciones metabólicas que ocurren en el cuerpo humano conforme se procesan los alimentos.
Esto, aunque no pueda ser evaluado directamente en nuestro curso, sí es importante hacer énfasis en la importancia biológica de estos ácidos, porque pues nuestro curso es fundamento de lo que posteriormente se va a ver en el curso de bioquímica. Entonces, hay 8 ácidos de gran interés biológico que provienen de 3 ácidos: del ácido propiónico, el ácido succínico y el ácido glutárico. Entonces, del ácido propiónico vamos a tener un hidroxiderivado, un segundo hidroxiderivado, un cetoderivado. En el hidroxiderivado primero tenemos el famoso ácido láctico, el ácido glicérico y el ácido pirúvico. Aquí observamos que el ácido láctico tiene un grupo hidroxilo en posición alfa. El ácido glicérico tiene 2 grupos hidroxilos. Y el ácido pirúvico tiene un grupo cetónico. Está acá en este carbono secundario. El ácido láctico es producido por los músculos durante el ejercicio, y de hecho esa sensación de cansancio que se genera después de hacer ejercicio es producida por el ácido láctico. Entonces, los que hacemos deporte tenemos toda una visión de cuando uno ha tenido jornadas largas de deporte que acumula mucho ácido láctico. Uno como deportista va viendo las formas de ir consumiendo ese ácido láctico. Por ejemplo, yo que practico ciclismo, después de hacer, qué sé yo, 150 kilómetros, en algún momento hice 200 kilómetros, queda el cuerpo sumamente recargado de ácido láctico, y a veces, aunque parece un poco extraño, al terminar uno de hacer una actividad tan fuerte, uno se vuelve a subir a la bicicleta y roda así muy, muy despacio, tratando de ir consumiendo ese exceso de ácido láctico, porque ese ácido láctico es el que genera un cansancio extremo. También el proceso de oxigenación es muy conveniente para evitar la formación de cantidades elevadas de ácido láctico y que eso genere en un agotamiento prematuro. Del ácido glicérico podemos decir que los fosfatoderivados son importantes como intermediarios en un proceso bioquímico de glicólisis. Y del ácido pirúvico, el producto final de glicólisis, luego se rompe en el ciclo del ácido cítrico. El ácido succínico, que es un ácido carboxílico dicarboxílico de 4 carbonos, tiene un hidroxiderivado, otro hidroxiderivado y un derivado insaturado. El hidroxiderivado es el ácido málico. Observamos que su estructura tenemos de nuevo un grupo hidroxilo, el ácido oxaloacético, un grupo carbonilo, y el ácido fumárico, que es un compuesto insaturado. El ácido málico es intermediario en el ciclo del ácido cítrico. El ácido oxaloacético es un intermediario en el ciclo del ácido cítrico también. Y el ácido fumárico es un intermediario en el ciclo del ácido cítrico también. Los derivados del ácido glutárico es un diácido de 5 carbonos. Tenemos un cetoderivado, un carboxihidroxiderivado, un ácido alfa-cetoglutárico y luego el ácido oxaloacético. Este ácido alfa-cetoglutárico es intermediario en el ciclo del ácido cítrico. Y el ácido oxaloacético es un intermediario en el ciclo del ácido cítrico también. Bueno, vamos a ver una reacción tremendamente importante, que es la reacción de esterificación. En principio, una reacción de esterificación se lleva a cabo cuando reacciona un ácido con un alcohol. Se tiene que utilizar una catálisis que puede ser ácida. Entonces se va a formar un éster más agua. Entonces aquí observamos
una situación importante. Aquí tenemos que llevar a cabo un proceso catalítico. Las reacciones de esterificación se efectúan bajo catálisis ácida, lo normal, pero también podría haber alguna catálisis alcalina, puesto que en ausencia de ácidos fuertes estas reacciones proceden de forma muy lenta. Y otra situación importante en la reacción de esterificación es la reversibilidad. Si está presente una cantidad catalítica de ácido, el equilibrio se desplaza al cabo de unas horas, calentando a reflujo una mezcla del ácido carboxílico y del alcohol. Esto lo que indica es que esta reacción, al formarse el éster, puede ser que la reacción se vuelva reversible. Entonces es una reacción un tanto complicada. Pero ya observaremos que esta reacción también es muy importante desde el punto de vista biológico. Entonces, los ácidos carboxílicos son ácidos débiles, se ionizan en agua para producir iones carboxilato y iones hidróneo. Aquí tenemos el ácido carboxílico, que funciona como un ácido. El agua actúa como receptora de este hidrógeno. Entonces se puede formar el carboxilato más el ion hidróneo. De nuevo, este es un equilibrio, desplazado fundamentalmente hacia la izquierda. Entonces, los ácidos carboxílicos que presentan acidez, pues pueden reaccionar con sales. Esta es la reacción general entre un ácido carboxílico con bicarbonato. Se va a formar la sal más agua más CO2. Un ejemplo de esto podría ser el ácido acético con bicarbonato para formar acetato de sodio más agua más CO2. Estas reacciones pueden servir para identificar el grupo carboxilo. La manifestación que se va a dar va a ser la producción de gas, que va a ser CO2. También pueden reaccionar los ácidos carboxílicos con bicarbonato. Se vuelve a formar la sal más agua más CO2. Por ejemplo, el ácido acético con bicarbonato se va a formar acetato de sodio más agua más CO2. La neutralización de los ácidos carboxílicos. Las sales de los ácidos carboxílicos son un producto de la neutralización de un ácido con una base fuerte. Aquí podemos observar entonces la reacción entre el ácido acético con hidróxido de sodio, una típica reacción ácido-base. El hidrógeno ácido se une al grupo hidroxilo, ahí se forma el agua, y entonces el hidrógeno deja su electrón al oxígeno, y debido a eso es que este oxígeno queda con carga negativa, y entonces se forma acá un enlace iónico. Estas sales se utilizan como conservantes y aromatizantes en alimentos. Por ejemplo, el ácido fórmico, que es el ácido más pequeñito, reacciona con hidróxido de sodio y entonces se va a formar formiato de sodio o metanoato de sodio más agua. El ácido benzoico reacciona con hidróxido de sodio, va a formar entonces benzoato de sodio más agua. Entre los derivados de los ácidos carboxílicos vamos a tener lo siguiente. Aquí observamos la estructura original. En el ácido carboxílico esta L es un hidroxilo, pero esa L puede cambiarse. Si es un grupo OR que provenga, por ejemplo, de un alcohol, esto va a constituir un éster. O podría ser un grupo OAR y este grupo, en lugar de ser R, un radical alquilo, podría ser un grupo aromático, es decir, un fenol,
Quiere decir que se pueden formar ésteres cuando acá tenemos un grupo OR o OAR. OR cuando es un grupo alifático o AR cuando es un grupo aromático. Esta L también puede ser sustituida por un grupo NH2. Este es un grupo amino. Va a generar una amida, en este caso no sustituida. O también estos hidrógenos pueden ser sustituidos por un grupo o por dos grupos. Entonces tendríamos amidas sustituidas. Ejemplo, esta es una amida y esto va a ser un éster. Dentro de esto vamos a tener de nuevo otra situación sumamente importante desde el punto de vista médico. Vamos a ver la importancia del ácido salicílico. Este se trata de un sólido incoloro que suele cristalizar en forma de agujas, tiene una buena solubilidad en etanol y en éter, y lo importante y relevante desde el punto de vista médico es que tiene características antiinflamatorias, pero debido a que provoca irritaciones estomacales, no se aplica como tal. Entonces vamos a ver su estructura. Tenemos el grupo carboxilo, del cual mencionamos que este grupo es ácido por este hidrógeno, pero resulta que el ácido salicílico tiene un fenol en posición orto. Acá hay un grupo hidroxilo. Y resulta que este hidrógeno del fenol también es ácido. Entonces prácticamente tiene dos grupos funcionales ácidos. Y por esa razón es que provoca irritaciones estomacales. Entonces, de la importancia del ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico o AAS es un antiinflamatorio no esteroideo de la familia de los salicilatos, usado frecuentemente como analgésico, antipirético, antiagregante, plaquetario y antiinflamatorio. El nombre comercial es aspirina. Es el nombre que le dio los laboratorios Bayer, que fueron los que sintetizaron inicialmente esta sustancia. Entonces, como observábamos en el ácido salicílico, aquí teníamos un fenol. En este caso se acetila este grupo hidroxilo, se cambia un hidrógeno por un grupo acetilo. Y entonces esto disminuye la acidez del ácido salicílico. Pero la aspirina sigue siendo ácida por este hidrógeno que ustedes observan acá. Por eso es que cuando se receta aspirina hay que tener esa situación de prevención de que genera acidez. De la estructura de los ésteres. Aquí observamos el grupo éster. Lo podemos representar de esta forma o de esta otra manera más condensada. Los ésteres desprenden olores agradables y aromatizan y le dan sabor a muchas frutas y flores. Vamos observando aquí una serie de ésteres y el sabor o aroma que se percibe de ellos. El etanoato de propilo, por ejemplo, el sabor y olor de las peras, el etanoato de pentilo de los plátanos, etanoato de octilo de las naranjas, butanoato de etilo de las piñas y butanoato de pentilo, por ejemplo, de los melocotones. Esta situación de los olores de los ésteres ha hecho que se usen mucho en perfumería. Los ésteres se nombran de la siguiente manera: la sal ato del ácido carboxílico y el grupo alquilo del alcohol. Entonces aquí observamos la estructura de un éster. La parte del ácido es la parte izquierda, del ácido etanoico
es decir, del ácido acético de 2 carbonos, y luego la parte del alcohol, como lo miramos desde que consideramos la reacción de esterificación, la parte acá derecha corresponde a la parte del alcohol. Observamos que solo tiene un carbono, por lo tanto es el alcohol metílico. Entonces le podemos dar dos nombres: etanoato de metilo o acetato de metilo. Entonces observemos estos otros ejemplos. El metanoato de metilo, aquí observamos la parte del ácido es el ácido fórmico y la parte del alcohol es el alcohol metílico, por lo tanto metanoato de metilo o formiato de metilo. Aquí tenemos la parte del ácido, es el ácido acético o ácido etanoico, por lo tanto le podemos dar dos nombres. En el sistema WIPA, etanoato de metilo, y sistema común, acetato de metilo. Este también lo podemos nombrar por el sistema WIPA como etanoato de etilo o acetato de etilo. Tanto el sistema común como el de la WIPA, ambos pues coinciden con el nombre de benzoato, porque aquí está la parte del ácido benzoico y aquí está la parte del alcohol etílico. Benzoato de etilo. Este otro. La parte del ácido etanoico o acético y la parte en este caso sería cuando el ácido se esterificó con el fenol. Entonces lo vamos a nombrar como etanoato de fenilo o acetato de fenilo. Vamos a ver la importancia del salicilato de metilo. El salicilato de metilo es un aceite que se encuentra en muchas plantas y tiene una fragancia que se asocia con la gaulteria. Se utiliza ampliamente como ingrediente analgésico en linimentos. Aquí en Guatemala se ha vendido, hay otras marcas pues, pero se ha vendido un producto que se conoce con el nombre de Caloro. Tiene un olor muy particular. Incluso esto lo hemos hecho en el laboratorio nosotros, cuando teníamos la oportunidad de hacer nuestras prácticas normalmente. Hemos sintetizado este éster y pues la forma de identificarlo, la forma que hemos usado experimentalmente, es la percepción de su olor, que es un olor muy típico del medicamento. Los tioésteres. En un tioéster se reemplaza un oxígeno de un éster con un azufre. Entonces aquí observamos la estructura general de un tioéster. La única situación es que se sustituye el oxígeno por un azufre. Esto lo menciono de una forma muy general, muy rápida, porque pues los tioésteres eventualmente también tienen cierta importancia biológica. Este es un ejemplo únicamente de un tioéster. Sería un tioetanoato de metilo o tioacetato de metilo. Bueno, vamos ahora a las amidas. Son derivadas de los ácidos carboxílicos. Todas las amidas contienen un átomo de nitrógeno unido a un grupo carbonilo. La fórmula general de una amida es la siguiente. Ya habíamos advertido que se daba la sustitución de un grupo hidroxilo por un grupo amino, y aquí miramos y adelantamos que estos hidrógenos también pueden ser sustituidos por otros grupos. Entonces, esta amida que proviene del ácido acético la vamos a nombrar como etanamida o acetamida. Entonces, si uno de los átomos de hidrógeno que está unido al átomo de nitrógeno se reemplaza por un grupo R,
se produce una amida monosustituida. Si ambos átomos de hidrógeno se reemplazan por grupos R, se produce una amida disustituida. Entonces, este es el caso de una amida sustituida. Vamos advirtiendo que lo indicamos como una amida N sustituida. Anteponemos esta N mayúscula guión para indicar que la sustitución es en el grupo amino. Porque si yo no hago esta indicación, podríamos pensar que esa sustitución se llevó a cabo en el resto de átomos de carbono. Entonces, para evitar confusión y ser muy claros que la sustitución es en el nitrógeno, esto se indica de esta manera. Esta va a ser una amida NN disustituida. Quitamos los dos hidrógenos y los sustituimos por radicales alquilo. O también podrían ser radicales arilo, aunque a veces la presencia de anillos sobre el mismo nitrógeno genera ciertos problemas espaciales porque el anillo aromático es bastante voluminoso. ¿Cómo se forman las amidas? Se forman a partir de la reacción entre un ácido carboxílico y una amida. Acá tenemos la estructura del ácido. Como ya hemos argumentado, las reacciones químicas ocurren porque en cierto punto de alguna molécula hay una deficiencia en electrones. Aquí observamos, por ejemplo, el carbono del ácido carboxílico es deficiente en electrones porque los electrones se los está quitando prácticamente en los dos oxígenos. Entonces esto queda con una carga parcialmente positiva. Y en este caso una amina, tenemos un nitrógeno que tiene un par electrónico libre. Entonces se da el marco típico de la mayoría de reacciones orgánicas. Alguien que tiene electrones busca a alguien que no tiene electrones. Este marco, que es una reacción típica ácido-base de Lewis, cuando estudiamos la teoría de acidez y basicidad de Lewis, en su momento, eso se miró de una manera realmente pero muy superficial. Pero resulta que esa teoría es fundamental para la comprensión de la química orgánica. Todo está basado en el hecho de que las sustancias que poseen electrones para compartir son bases y las sustancias que no tienen electrones, que tienen deficiencia en electrones, son ácidos. Entonces el esquema es este. El que tiene electrones busca a quien no lo tiene. Estos argumentos, a pesar de ser simples, o si pudieran ver, alguien lo podría pensar que esto ya es un poquito más complicado, valen la pena revisarlos para evitar caer en aspectos totalmente memorísticos. Porque si yo no tengo ni noción de qué es lo que ocurre en la reacción, lo único que me queda es aprender de memoria, esto se une con esto y forma algo ahí, no sé ni por qué. Entonces, por lo menos esto nos da una idea de qué es lo que ocurre. Y aunque aquí se mira un poco complejo, la situación fundamental es que alguien tiene electrones, buscará a alguien que no los tiene. Entonces, se va a formar la unión entre el nitrógeno y el carbono. Pero aquí ya nos damos cuenta entonces que se va a eliminar el grupo hidroxilo del ácido con un hidrógeno de la amina y esto va a formar agua. Aquí está señalado con colores. Y entonces se da la unión. Esta unión es tremendamente importante porque justamente esta unión es la que nos va a permitir el entendimiento de cómo se unen los aminoácidos para constituir las proteínas. Entonces, esto es importantísimo. De las amidas en la salud. Por ejemplo, la urea es el producto final del metabolismo de las proteínas. La sacarina es un edulcorante artificial que usan muchas veces las personas diabéticas
Entre los barbitúricos tenemos el fenobarbital, nembutal, seconal, el paracetamol que se utiliza para aliviar la fiebre y el dolor. Y aquí tenemos una serie de ejemplos de compuestos que tienen importancia desde el punto de vista biológico. La urea, el aspartamo, que es un edulcorante, la sacarina, fenacetina, paracetamol. En todos ellos vamos viendo que tenemos estructura de amida. Luego el fenobarbital, en este tipo de compuesto, vamos observando que se forma un sistema cíclico. Esto diremos que es un heterocíclico, porque el ciclo ya no está constituido solo por átomos de carbono, sino que tenemos nitrógenos metidos dentro del ciclo. Por eso es un heterocíclico. Y observamos que también tenemos el grupo funcional amida. Estas son estructuras ya un poquito más complejas. El pentobarbital también, el diazepam, la misma situación, el secobarbital y el meprobamato. Todos estos tienen una importancia desde el punto de vista biológico. De las propiedades físicas de las amidas. Tenemos las amidas primarias que tienen los dos hidrógenos, las secundarias que solo tienen uno. Tanto las primarias como las secundarias pueden formar puentes de hidrógeno. Las primarias entonces, como tienen dos hidrógenos, tienen puntos de fusión más elevados que las secundarias. Cuando hicimos la comparación de los puntos de fusión de una serie de grupos funcionales, argumenté que las amidas son las que tienen los puntos de fusión y de ebullición casi los más, realmente son puntos de fusión porque casi todas, si no es que todas las amidas son sólidas, porque las interacciones son sumamente fuertes. Entonces los puntos de fusión son sumamente elevados, casi de los más elevados de los compuestos orgánicos. Las amidas terciarias que no tienen hidrógeno en el nitrógeno no forman enlaces de hidrógeno y entonces tienen puntos de fusión más bajos. Forman todas enlaces de hidrógeno con el agua. De 1 a 5 átomos de carbono son solubles en agua. Todas las amidas son sólidas a temperatura ambiente. Por eso todavía hice la corrección. Decía que podría haber alguna líquida, pero no. Todas son sólidas. La nomenclatura común. Para escribir el nombre común de una amida, se debe quitar la palabra ácido y reemplazar la terminación ico del ácido precursor por amida. Entonces, del ácido fórmico tendremos formamida. Este es el ácido fórmico. Y ya quito el hidroxilo, lo pongo el NH2. El ácido acético, acetamida. En la nomenclatura WICPA se quita la palabra ácido y se reemplaza la terminación oico de la nomenclatura WICPA del ácido precursor por la palabra amida. Ácido metanoico, metanamida. Ácido etanoico, etanamida. Ácido propanoico, propanamida. Esta va a ser la formamida. Y el nombre WICPA va a ser metanamida. Toda la situación aquí, ustedes pueden observar el nitrógeno del grupo amino con dos hidrógenos. La acetamida del ácido acético está acá, o etanamida. Las amidas sustituidas, se coloca el prefijo N para identificar los grupos que están unidos al átomo de nitrógeno. Luego se indica el nombre de los grupos alquilo, finalmente el nombre de la amida. Entonces miremos. Esta va a ser una N-metiletanamida.
decíamos que el N mayúscula se indica para indicar, se utiliza, perdón, para indicar que el metilo está unido al nitrógeno. Si no indico esto, si yo solo digo metiletanamida, no hay claridad de dónde está unido el grupo metilo. Entonces, este es importantísimo. N mayúscula guión metiletanamida o N-metilacetamida. Esta va a tener dos grupos etilos. Del nitrógeno del grupo NH2 se quitan los dos hidrógenos y se sustituyen por dos grupos etilo. Entonces esta va a ser una NN-dietilbutanamida o NN-dietilbutiramida. Esta va a ser la N-metilacetamida. N-metil, ya no hay dos hidrógenos, solo hay uno. Miren, aquí está. Entonces tenemos aquí un grupo metilo unido al nitrógeno. Ese es el N-metilacetamida. Y en WICPA, N-metiletanamida. Esta va a ser la NN-dietilbutiramida. Y en el nombre WICPA va a ser NN-dietilbutanamida. Aquí observamos el nitrógeno. Los dos grupos etilo reemplazaron a los dos hidrógenos. Entonces se pone N, mayúscula guión para indicar que son los dos. Dietilbutanamida. Y ahora la situación en la que hay dos grupos diferentes. Observamos que hay un grupo metilo y un grupo etilo. Entonces esto nos queda como N-etil, N-metil. Estos dos grupos los ordeno alfabéticamente, por la E y luego la M. Y en el nombre WICPA, bueno, entonces quedaría N-etil, N-metilbutiramida, y en el WICPA queda N-etil, N-metilbutanamida. Y este es el final de la clase. Bueno, jóvenes, concluimos esta clase. Se pueden dar cuenta que se consideraron bastantes estructuras, por lo que es importante tener un estudio profundo de toda esta situación de los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, entendiendo que las amidas pueden tener sustituciones. Y por lo tanto, pues hay que hacer un estudio bastante detenido. Para mí ha sido un gusto, jóvenes, estar con ustedes, aunque sea virtualmente, y espero que esta clase les sirva en su formación.